Y pues como ustedes recordarán, en mis otras dos guardias anteriores, pues estamos estudiando acerca de el estudio del Apocalipsis, del libro. Y antes de continuar en donde nos quedamos de esta última vez, a propósito de este himno que precisamente acabamos de entonar, que dice, dale lo mejor al maestro. Y en ciertas, varias ocasiones, nada más quiero hacer una pregunta para corroborar cuál es la respuesta que damos, ¿no? Cuando tú dices, por ejemplo, dices que sirves a Dios, o como dice aquí el himno, da lo mejor al maestro, tu fuerza, tu juventud, el fervor de tu alma, tu exuberante salud, ¿no? Mi pregunta sería, ¿cómo definen ustedes que uno sirve a Dios? El que quiera contestar. ¿Cómo defines cómo sirves a Dios? Predicando su santa palabra a otros, llevando también a todos los que no conocen su palabra, su amor, su bondad, su misericordia, como dice el himno, ¿verdad? Que también que Él vino para servirnos y que también nosotros sirvamos a otros, ¿verdad? Ok, gracias, Esther. Eso, sí, hermano. ¿Quién más? Yo creo que yo me baso mucho en lo que dijo Jesús, ¿no? Cuando dice, lo que hicieron por estos mis hijos, lo hicieron por mí. Entonces, creo que por ahí es lo que yo trato de hacer, tratar de servir lo más que se pueda, porque siento que así estoy sirviéndole. Uh-huh. De hecho, veo que las dos respuestas coinciden, porque en cierta manera, si se dan cuenta mis hermanos, aquí hemos siempre hecho el esfuerzo de que nosotros no hacemos propaganda de nosotros mismos, o sea, no es la propaganda de Saúl, ni de Jaime, ni de Ricardo, ni de Pablo, ni de Panchito, ni de nuestro hermano Juan cuando estaba con nosotros, ni de David Cerezo, ni fue propaganda de Catarino Aguilar, ni fue propaganda de ninguno de nosotros, porque siempre hemos insistido que nosotros somos como ustedes, y ustedes son como nosotros. Somos compañeros en un viaje mientras Dios nos permita estar aquí. ¿Y qué es lo que, pues la propaganda, por así decirlo, es de Jesucristo, pero no para que también simplemente tengas un adorador de Cristo, porque como bien lo decía tanto en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, no se trata de que simplemente le digas a Jesús o a Dios, Señor, Señor, sino que eventualmente Jesús dice, a través de él, como nos lo ha enseñado nuestros hermanos en sus estudios, a través de conocer a Cristo, tú conoces la verdad. Y entre más verdad conozcas, más libre eres, porque disipas las tinieblas. Y las tinieblas es la ignorancia. Y entre menos ignorancia tengas, más poder tienes del que Dios realmente te dio, porque te empiezas a dar cuenta de toda la plenitud que eres tú. Tu mujer y tu hombre, eres una persona plena y eres una persona libre, pero Jesucristo al principio de su predicación nos pregunta y dice, ¿realmente has mantenido tu libertad? ¿Realmente la tienes? Porque si te entristecen cosas, analízate para que veas por qué te entristecen. Porque a lo mejor tú mismo te has puesto cadenas que yo no te puse. Dios no te puso cadenas, Dios no te puso limitaciones, pero sí te invita Jesucristo a que reconozcas y puedas entender cuál es ese camino que nos lleva a la plenitud como personas, que implica conocer la verdad de las cosas, pero también implica entender el valor de otras virtudes, como la misericordia, la templanza, la paciencia, el afecto fraternal. Y entonces, pues sí, hablas de Jesús, pero hablas de la filosofía que Jesús habla.
hablas de el carácter, el temperamento de Dios que no nos obliga, fíjense, que espera en nosotros, pero que no nos obliga a tener. Y entonces es ahí donde me parece, yo hago esta idea, esta reflexión para ustedes, mis hermanas y hermanos, de que es ahí donde viene ese valor, como dice el himno, porque fíjense, aquí en el himno me gusta mucho que sí dice que le des a Dios todo, que le des tu vida, tu juventud, pero en el coro me parece que viene la clave del quien se haya inspirado en este himno, me parece que está muy bonito porque, pues sí, te dice que te entregues a Dios y todo, pero creo que la clave, y coincidiría con las respuestas que dieron nuestras dos hermanas, tanto Esther como Rocío, que dice el coro, da lo mejor al maestro, a combatir por el bien, pero como siempre he dicho, uno no pelea por Dios, porque Él está bien, yo no peleo por Dios. Si una persona un día enfrente de mí agarra una Biblia y la quema, pues allá, pues quemó un libro, ¿no? Yo no tendría por qué levantarme y decir blasfemia y entonces lanzarme contra esa persona, porque me parece, mis hermanos, que reiteramos de que nosotros en esta congregación no enjuiciamos a ninguna orden religiosa de las del resto del mundo, porque eso le toca a Dios. Nosotros no ponemos la medida ni para los testigos de Jehová, ni para los mormones, ni para los católicos. Nosotros no somos la vara de medida de ellos. Eso se encarga nuestro Señor. ¿Cómo voy yo a atreverme a juzgarlo a ellos? Obviamente, como dice aquí fíjense cómo dice en el coro, dice, a combatir por el bien. Y entonces dice, sé paladín decidido de la verdad y del bien. Entonces eso es lo que representa pelear por Dios. No estás peleando porque Dios te necesite. Jesucristo no vino porque nos necesitara a nosotros. Ay, no tengo amigos, voy a hacer amigos en la tierra. No, es al revés. Vino a rescatarnos. Y esto quiero platicarlos porque precisamente en la parte que vamos a hablar ahorita del Apocalipsis, en la que nos quedamos, vamos a hablar ahora, en este capítulo, nos empieza a hablar del juicio a Babilonia, a la gran Babilonia. Es la parte en donde nos estamos quedando. Y quiero contrastarlo con esto que estoy comentando ahorita, porque precisamente me parece que una de las partes importantes de entender todo esto que leemos no es, insisto, no es para que uno se espante, por así decirlo, sino para que uno pueda distinguir y decir, puedo entender qué lleva o por qué eventualmente viene este juicio sobre el mundo y nosotros estamos siendo testigos. Esa es la parte importante, mis hermanos. ¿Por qué la iglesia o todos los que, como dice aquí en el himno, paladines? ¿Qué es un paladín? ¿Sí entienden? A ver, nada más quiero confirmar. ¿Sí entienden qué es un paladín? Cuando dice, sé paladín decidido. ¿Qué es un paladín? Es como esos que usan armas, ¿no? Como una espada, como un guardia, más o menos. A ver, ¿otra idea? Sí, obviamente traía una espada, pero ¿qué es un paladín? ¿Alguien más? Pues alguien como que difunde, ¿no? A ver, ¿qué dice? Dice... Un paladín es un ombudsman. Dice, Paladín era uno de los 12 legendarios guardianes de Carlomagno en los cantares de gesta de la denominada materia de Francia. Dice, caballero que en la guerra se distinguía por sus hazañas valientes y nobles. Persona que defiende esforzadamente una causa noble. ¿Ya vieron? Esa es la intención del que escribió este himno. Que es un paladín, caballero que en la guerra se distinguía por sus hazañas valientes y nobles, persona que defiende esforzadamente una causa noble, no una causa egoísta. Por eso dice, me gusta mucho que el que sí, en el himno dice, entrégale a Jesús tu vida, tu fuerza, pero
La clave está en el coro que dice, sé tú, paladín decidido de quién. ¿A quién vas a defender? Porque Dios no está en riesgo, ¿eh? Déjenme. A Dios no está La en riesgo. verdad y el bien. Jesús, ni Dios. De la verdad dice el himno, ¿no? Exactamente. ¿Qué está en riesgo en nuestro mundo aquí? Como dice Yoyis, la verdad es la que está en Y el riesgo. bien. Nuestra vida. No, la vida no es la que está en riesgo, es la verdad la que está en La riesgo. verdad. Porque si perdemos la vida, Jehová nos la regresa. Ese no es el problema. Lo que está en problema es que está en riesgo la verdad de nuestro mundo. Y el bien, ese es el que se acaba en los corazones de las personas, es lo que está en riesgo. ¿Por qué? Porque hay un ente que vino a matar y a robar eso en nuestros corazones. Entonces, lo que nosotros defendemos es la verdad y el bien primero de nosotros mismos, porque si no, mis hermanos, vamos a participar de la ramera y de la Babilonia que voy a leer ahorita. Como decía una hermana que me preguntó en algún momento, ¿no? Hermano, ¿y no será que esta vacuna a lo mejor es el sello de la bestia que nos están poniendo así de manera oculta? Y dije, no, hermana, no te preocupes. El sello de la bestia no te pueden engañar a ponértelo, porque así como en el bautizo tú tienes que pedirlo, tú tienes que conscientemente solicitarlo y tú tienes que por tu voluntad cuidar tu bautizo y tu pacto, también el sello de la bestia lo vas a pedir. Y el que lo pide es porque menosprecia la verdad y el bien. Entonces no es que te van a agarrar de noche y te van a sellar y se van a ir y tú vas a despertar y ¡ay, ya me sellaron! No, así no es. Así no es, no va por ahí. Porque cuando ustedes lean ahorita que vamos a leer cómo es la Babilonia, quién es esta mujer que está sentada sobre la bestia que nos habló también nuestro hermano Pablo. Aquí ahora vemos a esta mujer sentada sobre esta bestia también de 7 cabezas, por eso me parece que es la misma bestia. Las 7 cabezas otra vez, los 10 cuernos, ¿sí? Y está esta mujer sentada vestida de púrpura, y entonces, pues tú dices, bueno, ¿no estaré yo ahí sentada con ella? Bueno, ahí depende de ti, si tú te quieres sentar con ella, si tú te quieres enriquecer, ¿no? Por eso entonces, vean cómo nos invita, bien, como dice bien el himno, peleamos por la verdad y el bien. Y de esa manera, pues decimos que peleamos por Dios, no porque Dios no necesite que lo protejamos a Él. No es siempre al revés, siempre es Él que nos protege a nosotros. Y Jesucristo nos protege a nosotros. Nosotros no protegemos a Él, ni protegemos la palabra. Lo que protegemos es que no desfallezca la verdad, el bien y la misericordia en nuestros corazones y en el corazón de nuestro prójimo, porque es lo primero que se va a empezar a marchitar. Bien, voy a empezar a compartir para que vean en qué nos quedamos. Ahí les va, espero que se pueda ver bien. Entonces, si se acordarán, en la vez pasada les hacía yo esta sugerencia. Acuérdense que todo esto que hoy comentamos en este estudio es, como bien lo mencionan mis hermanos, es una tesis, es una propuesta que yo les pongo de análisis a ustedes. No pretende que así sea, no es una verdad que yo quiera imponer, sino se las expongo como una tesis. Entonces yo aquí expongo esto, que el Apocalipsis es como si nos están narrando las cosas desde diferentes ángulos, como estamos viendo aquí, una cancha de fútbol que es muy grande, estamos sentados en la parte baja, entonces cuando estamos en una esquina, pues no podemos ver exactamente bien qué pasa en la otra esquina. Entonces lo que hace el Apocalipsis es que nos lleva primero de esquina a esquina y las cosas van pasando hacia adentro, ¿sí? Por eso puse en la parte más afuera las copas, los sellos y las trompetas que están en las esquinas externas, pero debemos empezar a caminar hacia adentro. Y ya un poquito más hacia adentro tenemos la narración de las 2 bestias, que esa ya la vimos en mi guardia anterior, y ahora vamos a leer que nos habla sobre la Babilonia. Y así es como yo veo hago esta propuesta de por eso se debe entender el Apocalipsis como una narración que te va dando todos los ángulos, pero cada vez te va llevando
al desenlace, pero el desenlace está en el centro, de manera que no debes verlo como si fuera una línea. Creo que si lo quieres entender como una línea así que va nada más de derecha a izquierda, creo que entonces es cuando no le sacas todo el provecho a la lectura, sino que es así como una especie de remolino que vas viendo todos los ángulos y cada vez te vas acercando al centro, que es donde viene el final. Entonces miren, desde mis dos guardias anteriores ya hemos cubierto los capítulos del 1 al 3 de Apocalipsis, que son las cartas a las iglesias, cuando Jesús se presenta. También ya vimos del capítulo del 4 al 5, que es cuando se ve el trono de Dios y la corte, y cuando el Cordero se acerca y empieza a abrir el sello. Y después vimos juntos, porque así les propuse que lo juntáramos, los capítulos el 6 hasta el 8, que son los sellos, cómo se van abriendo por el Cordero. Después las trompetas, que son tocadas, que es del capítulo 8 al 11. Y luego nos saltamos, momentáneamente nos saltamos al capítulo 15 y 16, que son las copas de la ira de Dios, para de esa manera poder ver juntos sellos, trompetas y copas. Y la idea, acuérdense, que yo les doy es que no es que primero pasen los sellos y luego pasen las trompetas y luego pasen las copas, no. En mi tesis que les expongo es que esos sucesos van aconteciendo más o menos, como diría, aproximadamente de forma simultánea. No quiero decir que a fuerzas tengan que coincidir el primer sello con la primer trompeta y la primer copa, no. Eso todavía tendría que estudiarlo más adelante, pero sí sé que son como que diferentes ángulos donde tú ves sucesos que van llegando a una culminación. Ahora, justamente, digamos que, sobre todo, si tomo en cuenta, diría que, no sé si les podría decir así, tal vez a partir de la sexta copa, de la sexta trompeta y en el sexto sello es cuando yo metería la siguiente parte, que es la que nos pone Juan, cuando ya vimos acerca del dragón y la mujer. Vimos que en esa narración que nos pone, nos lo explicó nuestro hermano Pablito, esa mujer representa a la nación de Israel, que es la que da luz a ese varón que es arrebatado para Dios. Sabemos que ese varón es Jesús. Y luego nos habla de estas dos grandes bestias que surgen para hacer batalla a los santos. Y ahora vamos entonces a ver lo que es el juicio a Babilonia, que está justamente relacionado con estas bestias, ¿sí? Pero es interesante ver por qué le dedica, o por qué nuestro Señor Jesucristo hace una pausa, y entonces, si ya que habla de estas bestias, ahora habla de esta, la Gran Babilonia. Para poder hacer un análisis de esto, mis hermanos, recordemos entonces primero la Babilonia que sí conocemos. ¿Se acuerdan qué representa o cómo fue la Babilonia del rey Nabucodonosor? ¿Alguien de aquí que se acuerde de sus clases de historia o más o menos? ¿Qué me puede decir de cómo es esa Babilonia? Era una de las maravillas del antiguo mundo y era muy famosa por sus jardines colgantes. Así es. Gracias, mi hermana Maribel. ¿Alguien más que sepa algo, que quiera hablar algo de cómo era esa gran Babilonia? No sé si alguien quiere hablar del sueño de Daniel. ¿Cómo se simbolizaba esa Babilonia cuando Daniel interpretó el sueño? Adelante, Olita o Ricardo. Pues cuando interpreta el sueño, Daniel, es cuando dices de las vacas gordas. No, Daniel. Ese es José. Daniel que estaba cautivo con Nabucodonosor y tuvo el sueño de la estatua. Dice que estaba dormida. Es que me estoy despertando. La estatua es cierto que era de oro, de plata, Ajá.
de bronce, de Ajá. ¿Y qué parte era Babilonia? la de oro, era Gran Babilonia, era, pues, era la más poderosa, pero Ajá. también la más pecaminosa. Espérate, no te me adelantes, ahí, hasta ahí, aguántame. Gracias, Polita. Esa parte que nos dice Polita es importante porque vean que en ese sueño Dios le está diciendo a Nabucodonosor que su reino, nosotros no hemos visto, podemos decir que alguien de ustedes ha ido a Estados Unidos, ay qué bonito, o que ha ido a Alemania, ay qué bonito, o que alguien ha ido a donde quieren, a Corea, a Inglaterra, a la Ciudad de México, a Polanco, a Las Lomas, pero de acuerdo a esto que nos narra ahí en Daniel, no hay ningún lugar aquí ahorita que sea tan hermoso como fue Babilonia. Porque de acuerdo a ese sueño que Dios le dio a ver a Nabucodonosor y a Daniel, Babilonia era semejante al oro, en grandeza y en esplendor. Y nosotros estamos ya en los pies de barro. Nosotros estamos en los pies de barro con hierro cocido. O sea que nada que ver que vieron en esos años, en esos siglos. Entonces, vean por qué ahora en el Apocalipsis toma nuestro Señor Jesucristo ese símbolo de esa ciudad tan poderosa, tan esplendorosa que alguna vez existió, y ahora la trae otra vez como un símbolo, porque sabemos que ahorita pues ya no está Babilonia. O sea, díganme si alguien quiere, vayan a una agencia de viajes y digan quiero ir a Babilonia, pues no. ¿Saben ahorita qué hay donde estaba antes Babilonia? ¿Qué nación está ahorita ahí? Irak, es Irak. Ajá, muy bien. Y ahorita como está Irak, ¿se ve como fue Babilonia? No, está en guerra y está completamente destruida. No, nada que ver con eso que nos narra en el libro de Daniel. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nuestro Señor ahora usa a esta figura de esta gran ciudad que fue una de las más grandiosas, hermosas y espléndidas de aquellos siglos, ahora para representar este grande problema que la humanidad ha tenido? Veamos entonces, vamos a poner a detalle esto. Fíjense, entonces comencemos a leer en el capítulo 17 de Apocalipsis cómo el ángel, nuestro Señor, le empieza a narrar a nuestro hermano el apóstol lo que es este juicio. Y a ver, ¿alguien quiere leer de Apocalipsis 17? Vamos a leer del 1 al 7. Del 1 al 6, perdón, del 1 al 6. ¿Alguien que quiera leer? Apocalipsis 17, del 1 al 6. Adelante, Esther, dale. Dice, y uno de los 7 ángeles que tenían los siete tazones vino y habló conmigo y dijo, ven, te mostraré el juicio sobre la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, con quienes los reyes de la tierra cometieron fornicación. Entre tanto, que los que habitan la tierra fueron emborrachados con el vino de su fornicación, en el poder del espíritu a un desierto, y alcancé a ver a una mujer sentada sobre una bestia salvaje, de color escarlata, que estaba llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y estaba adornada con oro y piedras preciosas, y perlas, y tenía en la mano una copa de oro que estaba llena de cosas repugnantes y de las inmundicias de su fornicación. Y sobre su frente estaba escrito un nombre, un misterio, Babilonia la Grande, de las rameras y de las cosas repugnantes de la tierra. Y vi que la mujer...
Sí, hasta el 6, sigue el 6. Borracha con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús. Yo a verla me admiré con gran admiración. Hasta ahí. Ajá. Muy bien, entonces fíjense. Obviamente ahorita la propuesta que voy a hacer, repito, es una propuesta, es una tesis de interpretación. Indudablemente esto en otros estudios se puede, ahora sí que puede alguien decir, no, yo opino que es diferente y está bien, pero entonces voy a dar mi opinión de qué es lo que interpreto de quién es esta mujer, qué representa la simbología de las dos cosas, de tanto de la mujer como de esta ciudad. Dice entonces, uno de los ángeles que sostenían una de las copas, acuérdense que aquí en este capítulo venimos de las copas de la ira, ¿sí? Por eso, pues el apóstol está viendo uno de los ángeles que sostenía las copas de la ira, le dice, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y más adelante, las aguas representan muchas naciones. Ahora, regresemos al concepto de esto de la ramera. Si ustedes ven que en este libro de Apocalipsis, la idea de la simbología de la mujer está representada en muchas formas. Sabemos que la mujer está representada antes como la nación hebrea, que es la que da a luz a nuestro Señor Jesucristo. Y también sabemos que más adelante en el Apocalipsis también la mujer está representando ¿a quién? A la iglesia. Porque cuando dice, vienen las bodas del Cordero, ¿no? Y entonces viene esta mujer vestida de blanco, la cual representa a la iglesia santa, la cual se casa con el Cordero. Pero tenemos esta tercera figura también de la mujer, pero aquí está representada como una, como una prostituta, una ramera. Ahora, si nosotros hago yo este análisis, puedo entender que entonces vemos que aquí habla de una figura que da a luz, porque dice Babilonia la Grande y la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, mi propuesta que hago yo es de qué representa esta mujer. Representa la unión de todas las falsas religiones que han existido en la humanidad y que solamente aún han causado problemas, guerras y destrucción. Porque si vemos nosotros, mis hermanos, desde el Génesis, nuestro Señor nunca nos dijo que nosotros tuviésemos algún tipo de religión. Si ustedes ven en el Génesis, la orden que Jehová le dijo al hombre fue, multiplícate y domina sobre los animales y sobre la tierra. Y esa fue la única orden que nos dio el Señor. ¿Sí? Y entonces cuando nosotros tomamos posesión de la tierra y de los seres vivos, a lo cual Dios nos dio potestad sobre de ellos, la intención es que nosotros usásemos nuestra propia inteligencia y decisión para gobernarlos a ellos de manera, pues no sé si decirlo así, de manera, ahora sí que como he dicho yo siempre en mis estudios, me gusta repetir, ¿cómo vas a administrar tú ese planeta que te estoy dando? ¿Sí? Este planeta yo te lo entrego, quiero ver qué haces tú con sus recursos. Porque ustedes ven en el Génesis y es exactamente lo que dice. En el Génesis no dice, y por favor, celébrame una festividad en mi nombre y después me haces un templo en mi nombre y después te vas a llamar cristiano o te vas a llamar... No, eso no lo ordenó Jehová. Y después también cuando sale Noé del arca, le dice exactamente lo mismo. Come, multiplícate, pero siempre está la orden de cómo vas a administrar tu vida, qué decisiones vas a tomar. Ahora, pasó el tiempo y entonces los pueblos de la tierra, mis hermanos, los pueblos de la tierra se hicieron de religiones que Jehová nunca ordenó. Los egipcios tenían sus dioses. ¿De dónde los sacaron? ¿No? Los asirios tenían sus dioses. Todo el mundo tenía sus dioses. Y entonces es como si dijera Dios, bueno, ¿y estos quién les dijo que todos tuvieran pues dioses? Si el único Dios que está aquí soy yo, ¿sí?
Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Bueno, a través de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice, voy a ser una nación santa. ¿Sí? Dice nuestro hermano Pablo Telles, desde Mesopotamia había deidades, así es. Y entonces, es muy claro, mis hermanos, porque cuando ustedes leen los mandamientos que Moisés les dice al pueblo de Israel, fíjense, mandamientos, ustedes pueden ver que en esos mandamientos el Señor les dice, ustedes van a ser mi pueblo escogido, nación santa, para que las naciones digan, pueblo entendido y sabio es este, vayamos a aprender. Dado que todas las naciones estaban todos con sus respectivos dioses haciendo un montón de tonterías, sobre todo viviendo con mucha injusticia y maldad, porque eso es lo que pasa cuando estos dioses que no son dioses y el hombre porque se crea, no sé si ven ahí en la diapositiva que puse en rojo que dice ahí Leviatán, porque me estoy basando en una obra que escribió un filósofo inglés, y ahí ven la unión de dos palabras, la iglesia y el Estado, o en otras palabras, el gobierno y la religión. Y cuando esas dos cosas están juntas, mis hermanos, ustedes vean que siempre han estado en la historia de nosotros como humanidad. No importa qué pueblo de la tierra tú puedas leer su historia, nuestros ancestros, los aztecas, los mayas, los olmecas, en otros continentes, los celtas, los romanos, los griegos, el que ustedes quieran. Díganme qué pueblo no tiene dioses. Díganme si conocen un pueblo que no haya tenido dioses, que haya sido lo suficientemente independiente que dijera, nosotros no necesitamos ningún dios, nosotros simplemente criamos animales y vivimos en armonía, no necesitamos dioses. Díganme si conocen un pueblo que haya hecho eso. Yo casi que les apuesto $1,000,000 que no lo van a encontrar. ¿Sí? No lo hay. Y la pregunta es, ¿por qué, mis hermanos? ¿Por qué la humanidad siempre ha vivido así? Y me parece que es aquí donde precisamente el ángel nos están hablando que esa es la ramera. ¿Sí? Esta unión de la religión falsa, las religiones falsas que nunca las ordenó Jehová, nunca las ordenó nuestro Dios Todopoderoso. Él nunca dijo, hagan esas, adoren a los... Por eso, las primeras cosas que Dios le decía a Israel, ¿qué le decía? No adores a la luna, no adores al sol, no adores a los peces, no adores a los animales de 4 patas, no adores a las serpientes. No, o sea, y es más, hasta dijo el Señor, ni siquiera te postres con a una imagen humana. No es lo que le decía nuestro Señor Dios en Levítico, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba tratando nuestro Señor y hizo una labor de crear un pueblo que por fin ese pueblo se distinguiera por unas leyes justas, ordenadas, sensatas. Y de hecho, mis hermanos, en Levítico, ¿se acuerdan cuando estuvo hablando nuestro hermano en unos estudios pasados sobre que si el puerco, que si no se come puerco, que si la carne inmunda y que si no esto? Si ustedes ponen atención a todas esas leyes, mis hermanos, son leyes que le permiten a este pueblo tener principios de higiene, de una extrema higiene, que indudablemente los podía proteger de una infinidad de enfermedades, mis hermanos. Todas esas órdenes que el Señor les da al pueblo de Israel en el desierto, que le dice, me acuerdo que leímos con uno de nuestros hermanos en sus estudios pasados, que decía, y si el cuerpo descompuesto de un animal lo tocas, eres inmundo y no puedes entrar, y te lavas y te sales y te quedas no sé cuántas horas. Y cuando uno lo lee, no sé si les ha pasado, lo lee, hay gente que dice, ay, esto suena como hechicería. ¿Cuál hechicería? Si no pones atención, y ahí está hablando de principios de cuarentena, principios de higiene, principios para que no contamines, porque obviamente nosotros sabemos hoy día qué problema tenemos cuando tocamos carne podrida. A ver, díganme. Nos enfermamos, ¿no? ¿Pero por qué? Ah, ¿Porque hay pequeños demonios que se nos meten a la panza? No, ¿verdad? ¿Quién se mete a nuestra panza?
La carne descompuesta. No, pero ¿quién se mete a la panza? ¿Quién nos está enfermando ahorita? Bacterias, virus, microbios. Virus, bacterias, microbios, lombrices, parásitos. Y todos esos, tú puedes creer mucho en Dios, pero si te comes una carne podrida, lo siento, pero Dios no va a limpiar tu panza, porque la responsabilidad fue tuya. ¿Sí? Y el tremendo dolor de panza, o inclusive hay bacterias muy peligrosas que yo tuve una compañera de trabajo que mero se muere por ir a comer una ensalada con un queso que tenía un virus, perdón, no era un virus, pero una bacteria muy agresiva, y le provocó una diarrea, y mero se me muere mi compañera de trabajo, bueno, no diré su nombre, pero la doctora, de deshidratación, porque yo llevaba día y medio que la mujer parecía cataratas del Niágara, y tuvo que ir corriendo con un taxi que le tuvo misericordia para llevarla de emergencias. Imagínense, por un queso que comió en un restaurante según muy fashion, y pues no. Entonces, mis hermanos, todo eso, todas esas leyes que nuestro Señor Dios les da al pueblo de Israel en Levítico y en Deuteronomio, en Éxodo, son leyes que obviamente ayuda al pueblo y los distingue, los iba a distinguir del resto, pero pues obviamente no todos entendieron la intención de esas leyes, y aunque las leyes estaban ahí para ayudarles, todavía, como dice, su necio corazón fue entenebrecido. Eso ya va más allá, y es por eso que después nuestro Señor Jesucristo nos viene a ayudar para que nosotros podamos combatir las tinieblas de nuestros corazones. Y va más allá del bienestar físico, aunque como bien dice nuestro hermano Jaime en su estudio como nos lo dio, también podemos ayudar, porque en un cuerpo sano hay más probabilidad de que tengas atención en un espíritu alegre, un espíritu que pueda trabajar mejor, porque no es lo mismo que tengas un terrible dolor de panza provocado por un descuido tuyo, por comer una bacteria. No vas a poder estar orando de la misma manera, porque tú te provocaste un problema semejante, ¿sí? Entonces, mis hermanos, por eso, regresando aquí la idea, espero no haberme desviado demasiado, veo que lo que narra aquí mi propuesta, mi tesis que les hago a ustedes es que ¿quién es esta ramera? Me dirán, Saúl, ¿quién es? ¿Quién es esta ramera y quién es esta unión de esta Babilonia? Bueno, la ramera representa las falsas religiones que siempre han estado a lo largo del tiempo y que inclusive también han contaminado al cristianismo, ¿sí? El cristianismo también ha sido usado para hacer muchos daños, porque entonces la ciudad, lo que sería el gobierno del hombre, ¿sí? que es representado por Babilonia, y la unión con la mujer, que son estas ideas, estas religiones falsas, en las cuales también puedo meter lo que sería la superstición, ¿sí? La superstición y la hechicería. Todo esto viene junto, porque inclusive hasta hoy podemos ser testigos de que algunos tratan inclusive hasta los mismos conceptos del cristianismo como si fuera algo mágico, como si fuera hechicería, y eso no es. Entonces, ¿por qué propongo esta idea? Vamos a leer un poquito más. Me parece que el mismo texto me dice por qué puedo definir que es así. Vamos a ver cómo explica el ángel la visión, porque ahora el ángel se la va a explicar a el apóstol. Entonces ahora sigamos leyendo, pero del versículo 8, a ver, Yoyis, léeme del 8 al 18. ¿Lo tienes ahí? No sé si está ahí. ¿Sí lo tienes, Yoyis, o no? Creo que su imagen se congeló. ¿Quieres el 8? A ver, lee, Rocío, desde el 8 hasta el 18, por favor. Estamos en el mismo 17, Apocalipsis 17, 8 en adelante. Sí. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición.
y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se asienta la mujer. Y son 7 reyes, los 5 son caídos, él uno es. El otro aún no es venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7 y va a perdición. ¿Hasta qué número? Hasta el 18, siguen. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugo, y el ponerse de acuerdo a dar su reino a la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Gracias. Entonces, vean aquí cómo ahora el ángel nos lo describe, ¿sí? Nos describe qué es la visión, y entonces comienza diciéndole a nuestro hermano el apóstol, le dice, la bestia que has visto, que era y no es, y está, porque pues bueno, digamos que nuestro tiempo va a estar, pero en el futuro dejará de ser, va para perdición. Y luego es interesante como dice que los que moran en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, son los que se asombrarán porque son quienes al principio la siguen, ¿sí? Y entonces es aquí donde podemos recordar lo que precisamente entonamos en el himno. Recuerden que el principio de que nosotros sabemos que nos lo enseñó Jesucristo. A ver, díganme, ¿cómo es que tú te ganas el gran privilegio de que tu nombre sea escrito en el libro de la vida? A ver, díganme. ¿Cómo llegas a ese gran galardón, que tu nombre sea escrito en el libro de la vida? O tal vez podríamos pensar que todos los seres humanos que nacemos, nuestros nombres están escritos ahí, pero lo importante es que no nos borren. A ver, Rocío. Yo creo que es cuando nos bautizamos, ¿no? Y permanecemos. ¿Alguien más? ¿Otra opinión? Cuando obedecemos. Como dice tu hermano, y lo dice el himno, del país decidido, guardando la verdad y haciendo el bien. Ándale. De todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a hacer y guardarlo. Exactamente, gracias. Jaime, Rosalba. Dios de cada uno de nosotros, mi hermano. Mande. El himno da lo mejor al maestro, hay que dar lo mejor que tengamos nosotros también. Ok, gracias. Jaime, Rosalba. Bueno, en este caso sería que todos estamos escritos, pero hay que permanecer, que no nos borren, o sea, de acuerdo a nuestros actos, pues puede ser que nos borren. Gracias. Alejandra Jiménez. Sí, bueno, yo pienso que es cuando cumplimos los mandamientos de Dios, ¿no? Ya sea que estemos escritos para que no nos borren o que queramos que nos escriban, pues hay que cumplir los mandamientos, ¿no? Gracias, así es, mi hermana. Sí, yo coincido con ustedes, creo que es ese esfuerzo que haces, como dice nuestra hermana Yoyis, somos paladines de la justicia y de la verdad, de la misericordia, y cuando, acuérdense, primero la defendemos en nosotros mismos, porque nosotros no podemos enseñar a otros a tener misericordia si nosotros no la tenemos. Si nosotros no tenemos misericordia, pues yo no le puedo decir a
a mi hermana Joyce, a mi hermana Tere, Lupe, ay hermana, sean misericordiosas, y yo por otro lado, hijos de la fregada, pues no, aunque bueno, pues les contará a ellas, pero yo no le podré decir a Dios, Señor, pues yo le dije a mucha gente que fuera misericordiosa, pues sí, pero tú no lo fuiste, entonces eso no cuenta, entonces cuenta para el que la hace. Entonces creo yo que indudablemente Jesucristo es muy insistente en decirle, porque vean que Jesucristo siempre habló con muchas personas que padecían muchos problemas. Habló con muchas prostitutas, con personas enfermas de la carne, pero siempre les decía, ustedes no se desanimen, tienen la oportunidad de mejorar, de sanar, porque primero sanen su alma. Creo que eventualmente Jesucristo nos pone en esos ejemplos que podemos entender de manera sencilla cómo esas enfermedades que esas personas padecían es como un reflejo de lo que enfermos estaban por dentro. ¿Sí me entienden? Creo que por eso esas parábolas y esos ejemplos que nos dejó escritos es para poderlos entender fácil y decir, bueno, esas enfermedades, esas cegueras, cojeras, gente muda, sorda, etcétera, reflejaban esa enfermedad que llevaban en el alma y que se manifestaba de manera carnal. Pero él siempre les decía, adelante, pueden sanar, pueden salir adelante. Cuando él dice, ¿tú crees que puedes? Fíjense, acuérdense cómo él les decía, ¿tú crees que puedes? ¿Tú crees que yo puedo ayudarte? Y entonces los que le decían sí, ¿no? ¿Alguien que iba a decir algo? ¿No? Entonces, basándome en eso, mis hermanos, es por eso que digo, bueno, no hay que tener miedo de decir, ay, si me borran sin querer. No te borran sin querer. Tienes que ser, si estás atento, no te van a borrar sin querer, porque tú estás poniendo atención. Y entonces, quienes no están escritos, mis hermanos, entonces damos a entender que han hallado precisamente placer en dañar a otros, ¿sí? En la mentira, porque eventualmente vemos que sí, la mentira, ahorita, la mentira en el mundo que vivimos da ganancias. Tristemente, es lo que estamos siendo testigos. Ahorita aquí la mentira da ganancias. Y también la injusticia da ganancias. Pero entonces Jesucristo nos ha advertido que que ninguna persona se deje engañar por ese rápido resultado de que la mentira y la injusticia dé ganancias, porque no es así. Y miren, voy a concluir ahorita, pero para reflexión. Hace un ratito que estaba yo con mi mamá y mi hermano Jaime estaba poniendo un video de dos videos de unas personas que viven en Cuba y que explicaban cómo es vivir en Cuba. Y la verdad, sí es muy triste decir cómo es posible, por poner este ejemplo, de que sus autoridades, las personas que están ahí, claro, obviamente sé que es un problema que viene de muy atrás y que no es nada más de una sola visión, pero la realidad es que ahorita la gran mayoría del pueblo cubano la pasa muy, muy mal y no hay justificación del por qué, explicar por qué la gente, aunque esté preparada, aunque tenga estudios universitarios, no pueda desarrollarse con plenitud y ganar un salario digno que le permita comer bien todos los días, porque esa es su realidad. Decía la persona ahí, una fila de 6 horas para poder conseguir arroz y con la posibilidad de que cuando llegue no haya arroz, y eso es todos los días. Pero ¿saben cómo es la situación? Que realmente enternece mucho, como decía el hombre cubano, pues es que nosotros ya hemos aprendido a reírnos de todo esto, y la verdad, el espíritu y el ánimo cubano no decae, pero es realmente vergonzoso, me parece que como humanidad, viéndonos así como humanidad, que en pleno, es que como les diría yo, pues ya no estamos en la Edad Media, se supone que estamos todos ilustrados y tenemos conocimientos, y sin embargo, vean cómo padecemos ellos allá, nosotros también aquí ahorita y en otros países, situaciones que simplemente son injustificadas, pero que veo, de acuerdo a la narrativa que me dice aquí
el apóstol y el ángel son como consecuencia de la injusticia y la mentira. La injusticia y la mentira. Pero la pregunta es, ¿nosotros nos dejaremos contagiar igual? Es lo que cuando dice Jesucristo, y cuando yo venga hallaré fe en la tierra, pues la pregunta es, ¿qué pasará en nosotros? ¿Nos contagiaremos de lo mismo? Esa es la parte que debemos evitar. Adelante, mi hermana Polita, rápido para concluir. No, es que te oía lo de Cuba y tuve la oportunidad de estar allá con mi mamá en una casa de un doctor, gran médico, 300 ganaba a la semana, al mes, y todo medido. Y cuando yo vivía ahí, digo, qué desperdicio hacemos en México. Sí. Ay, no, todo lo miden, el agua, el papel de baño. Bueno, es los zapatos, cada año les dan, es muy feo, muy triste, muy triste. Estamos reyes. Claro. Nos quejamos de pobreza. Eso nada más. Sí, indudablemente. Gracias, Marita. Indudablemente vemos que yo aquí el punto que quería comentar es que la gran mayoría del pueblo padece por decisiones que toman otros que son pocos, ¿no? Los que están hasta arriba toman esas decisiones y siguen enriqueciéndose, mientras que todo el resto o la gran mayoría padece, y eso no es grato delante de los ojos de Dios. Bien, mis hermanos, pues vamos a seguir primeramente el Señor el domingo. Acuérdense que entonces estamos leyendo Apocalipsis del capítulo 17 y seguimos el domingo hablando entonces acerca de esta